Amén. ¿Cómo están? ¿Cómo están? Por ahí parece que de a poquito vamos partiendo. Sean todos bienvenidos una vez más el día de hoy a nuestro lugar de reuniones familiares como lo son el día domingo. Sean todos muy bienvenidos. Nuestros pastores, Dios les bendiga. A todos ustedes, mis hermanos presentes, también a través de la transmisión estamos compartiendo, ¿cierto? De la palabra del Señor hoy día. Así que todos los que nos están viendo a través de los medios del internet, creo que de Temuco y de muchos otros lugares. Así que Dios les bendiga a todos y a todos los lugares donde estamos llegando. Amén. Hace un momento, bueno, como ya se ha venido lanzando, ¿cierto? Un video hace varios domingos de las palabras proféticas que lanzó un hombre de Dios sobre la vida de nuestro pastor, ¿cierto? Creo que hay muchas cosas claves, entre muchas de las cosas que dice el profeta, ¿ya? Y a mí lo que más me impacta es cuando él habla de puertas blancas y de aquellas cortinas. Creo que eso realmente es algo potente e impactante cuando uno lo ve, porque él no ha venido nunca a Rebueno, ¿cierto? Y el hecho de declarar la palabra de esa manera a mí me impacta, la forma en cómo él entrega la palabra. Y una de las muchas cosas que habla de aquel puente que hoy día está construido, ¿cierto? El puente nuevo. Ya habla de hoteles 5 estrellas, habla de restaurantes y de muchas cosas. Y creo que toda esa palabra, a partir de este 2022, se comienza a cumplir. Amén. ¿Cuántos lo creen? Que a partir de este tiempo, esa palabra se comienza a hacer vida y se comienza a hacer real en medio de nosotros. Amén. Y viene una gran multiplicación sobre la iglesia. Amén. ¿Cuántos lo creen? Lo creemos todos en el nombre de Jesús, de que viene un crecimiento sobre la iglesia. Amén. Y lo más glorioso, hermanos, lo que les puedo decir hoy día es que van a haber hoteles, van a haber restaurantes, y yo les digo que van a poder disfrutar de aquellos lugares. Amén. Porque Dios va a proveer para su iglesia, para sus hijos, para disfrutar de todo lo que viene para esta ciudad. Amén. Porque lo hemos creído. Quiero leer una palabra que se encuentra en Jeremías capítulo 29, versículo 11. Dice: porque yo sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros, dice Jehová, pensamientos de paz y no de mal, para daros el fin que esperáis. Amén. Y quiero leerle otra versión de la Biblia, una Biblia hebrea, ya la Biblia Kadosh, ya dice: porque yo sé qué planes tengo en mente para ustedes, dice Yahweh, planes de shalom, no para cosas malas, para que ustedes puedan tener esperanza y un futuro. Amén. ¿Cuántos lo creen en esta mañana de que Él tiene planes? Cuando Él habla que tiene planes, tiene grandes planes para nosotros. Como bien lo hablaba la palabra el domingo pasado, de propósitos. Propósitos. Dios cuando nos llama con un propósito. Por lo tanto, ese propósito se tiene que cumplir
en medio de nosotros. Y acá la palabra nos habla y nos dice que Él tiene planes en mente para nosotros. Amado hermano, yo te digo en esta hora, si nosotros estamos alineados en la presencia de papá, entonces vamos a caminar en su perfecta voluntad y podremos ver los planes acabados en medio de nuestras vidas. No importa las circunstancias que puedas estar viviendo hoy día, y quizás todo pueda ser controversial, quizás todo puede estar en contra, pero no importa, porque si Dios te está hablando y Dios nos está diciendo que algo poderoso viene para nosotros, entonces es cuestión de creer y decir, yo lo creo. Digan esta mañana, yo lo creo con todo mi corazón. Amén. Te voy a invitar a que te puedas colocar en pie y nos vamos a presentar en esta hora delante de papá. Y comienza nomás a elevar tu voz ahí, comienza a clamar y dile, Señor, gracias en esta mañana. Señor, estamos en este lugar, Señor, que tú has provisto para nosotros, Señor. Y que de una u otra manera, Señor, tú has sido fiel con nosotros, papá. Has sido fiel, Dios, por la palabra, Señor. Hay tantas palabras declaradas sobre nosotros, Señor, sobre tu iglesia, Dios, sobre esta congregación, papá. Y aún muchos de nosotros todavía no vemos, Dios, la palabra, Señor, que se ha declarado sobre nuestras vidas. Pero, Señor, viene el tiempo y esta es la temporada, Señor, en la cual tú estás trayendo para tu iglesia, Señor. Entramos en esta temporada, Padre, confiados, Señor, en que tú tienes el control de nuestras vidas, Señor. Y viene, Señor, viene el más grande mover de tu espíritu sobre esta casa, sobre esta iglesia, Señor. Y, Padre, queremos estar listos, Señor. Queremos estar preparados para lo que viene. Si tú hablaste de multiplicación, Señor, Padre, ayúdanos a sostener, Señor, la visión de esta casa. Señor, haznos entender que somos parte de esta visión, que somos parte de la casa, Señor. Cada uno en su función, Señor. Quizás algunos con liderazgo, Señor. Quizás otros en algunas funciones específicas de la congregación misma, Señor. Y otros, Señor, en este tiempo, Señor, se están sumando, Padre, sin aún saber cuál es el propósito y el llamado, Señor. Pero viene el tiempo, Señor, viene el tiempo, Señor, que tú comienzas a alinear la congregación, papá. Comienzas a alinear la iglesia, papá. Cada uno en su función, Señor, para ver a cabalidad, Señor, la profecía que está sobre esta ciudad, papá de la gloria. Señor, porque la palabra fue declarada hace un tiempo atrás, Señor, y hoy recién se comienza a cumplir en este 2022, papá de la gloria, Señor, y yo voy a estar ahí para ver tus promesas cumplidas, Señor, sobre esta iglesia, sobre esta casa, Señor. Pero, Señor, hazme entender cuál es mi posición, hazme entender, Señor, si soy un intercesor, papá de la gloria, si soy un orador, papá, Señor, si soy un evangelista que voy a traer a muchos, hazme entender mi llamado y mi propósito, papá de la gloria. Pero, Señor, nunca cansarnos de predicar tu evangelio, como tú lo dijiste, ir por todo el mundo, Dios. Y esta ciudad te pertenece. Esta ciudad te pertenece, Señor, para la gloria de tu nombre. Esta iglesia, Señor, es tuya y esta ciudad te pertenece. Mi vida te pertenece, Señor. Y hoy día clamamos, Dios, clamamos a tu persona. Cumplimiento de palabra, cumplimiento de promesa para cada uno de los que hemos creído, Dios. Para cada uno de los que hemos creído, Señor, viene el cumplimiento de la palabra, viene el cumplimiento de la promesa. Oh, gracias, Jesús. Gracias. Gracias.
profundo, buscando tu rostro. Quiero conocer tu corazón. Yo voy más profundo, buscando tu rostro. Quiero conocer tu corazón. Y llévame al lugar donde me enamoré de ti, donde marcaste mi corazón. Llévame al lugar donde me enamoré de ti, donde marcaste mi corazón. Llévame, llévame, y llévame al lugar donde me enamoré de ti, donde marcaste mi corazón. Llévame al lugar donde me enamoré de ti, donde marcaste mi corazón. Llévanos a ese lugar, en ti estamos seguros, ese lugar en tu corazón, donde te podemos conocer más, donde tu rostro se nos revela, donde todo cambia, donde nos transformas de gloria en gloria a tu imagen y semejanza. Ese lugar donde tú alimentas nuestra identidad. Hijos, hijos, pero también herederos de un reino inconmovible. Hoy delante de ti clamamos Abba, Abba Padre, Abba Padre. Llévame al lugar donde me enamoré de ti, donde marcaste mi corazón. Hay alguien en esta mañana que lo pueda cantar. Llévame al lugar donde me enamoré de ti, donde marcaste mi corazón. Llévame al lugar donde me enamoré de ti, donde marcaste mi corazón. Amén. Dale ese fuerte aplauso al Rey. ¿Cuántos hijos de Dios hay en esta mañana? ¿Cuántos hijos de Dios han venido a exaltar su nombre? Te adoramos, Jesús. Puedo danzar con libertad, porque soy tu hijo, porque soy tu hijo. Dile, hoy puedo danzar con libertad, porque soy amado, porque soy amado. Podemos sentir tu brillo, hay sanidad en las aguas, queremos danzar. Podemos sentir tu gozo, podemos sentir tu brillo, hay sanidad en las aguas, queremos danzar. Hay libertad en la casa de Dios, hay libertad en la casa de Dios, hay libertad.
podemos sentir tu gozo, podemos sentir tu río, hay sanidad en las aguas, queremos danzar. Hay libertad en la casa de Dios, hay libertad en la casa de Dios, hay libertad, hay libertad, hay libertad en la casa de Dios, hay libertad en la casa de Dios, hay libertad, hay libertad. ¿Cuántos libres hay en esta hora, en este lugar? ¿Puedes darle un fuerte grito de júbilo al Rey? Vamos a declararle, vamos a decir a Jesús, hay libertad, hay libertad en la casa. A ver, las manos arriba, dice, hay libertad al danzar. Hay libertad en la casa. Hay libertad al danzar. Y las manos arriba. De la casa de Dios, hay libertad de la casa de Dios. Hay libertad, hay libertad. A ver si puedes cantar. Libertad de la casa de Dios, hay libertad de la casa de Dios, hay libertad, hay libertad. Puedo danzar en la casa de Dios, puedo danzar en la casa de Dios, puedo danzar y disfrutar, que somos libres, por tu sangre, libres soy, somos libres, por tu sangre, libres soy, libres soy. A ver, todos los alegres, dale fuerte, fuerte el aplauso al Rey. Dale ovación al Rey de Gloria que está en este lugar, amén. ¿Quién rompe el poder del pecado? Tu amor es fuerte y poderoso.
puede levantar sus manos declarando, decirle a Él: digno es el Cordero de Dios, digno es el Rey que a la muerte venció, digno es el Cordero de Dios, digno es el Rey que a la muerte venció, digno es el Cordero de Dios. Reconocemos, Rey, Rey, digno es el Cordero de Dios, digno es el Rey que la muerte venció, digno es el Cordero de Dios, digno es el Rey que la muerte venció, digno es el Cordero de el Rey que la muerte venció, digno es el Cordero de Dios, digno, digno, digno eres tú, y digno es el Rey que la muerte venció, digno es el Cordero de Dios. El Cordero de Dios, digno es el Rey que la muerte venció,
majestad, toda autoridad en el cielo y en la tierra y debajo de la tierra. Digno, digno, digno. Digno, digno, digno. Digno, digno, digno. Digno, digno. Padre nuestro del cielo, tu nombre santo es, que tu reino venga pronto y tu voluntad también. Padre nuestro del cielo, tu nombre santo es, que tu reino venga pronto y tu voluntad también. Padre nuestro del cielo, tu nombre es santo, que tu reino venga pronto y tu voluntad también.
el reino tuyo, el poder tuya, es la gloria por siempre. Y tuyo es el reino, tuyo es el reino, tuyo el poder, tuya es la gloria por siempre. Amén. Tuyo es el reino, tuyo el poder, tuya es la gloria por siempre. Alza tu voz y decláralo. Es el reino solo tuyo, el poder, tuya es la gloria por siempre. Amén. Tuyo es el reino, tuyo el poder, tuya es la gloria por siempre. Amén. Y tuyo es el reino, tuyo el poder, tuya es la gloria por siempre. Amén. Y tuyo es el reino, tuyo el poder, tuya es la gloria por siempre. Amén. Tuyo es el reino, tuyo el poder, tuya es la gloria por siempre. El cielo aquí, el cielo aquí, el cielo aquí, el cielo aquí, el cielo aquí. Ángeles subiendo y bajando, ángeles llevando la adoración de su iglesia apasionada, llenando las vasijas, llenando el cuerno del aceite. Trae tu realidad a este lugar, a nuestra vida, a nuestro territorio, Jesús. Ven y haz tu obra, ven y haz tu obra, ven a sanar, ven a liberar, ven a saltar, ven a dar esperanza donde no lo hay. Queremos oírte, queremos escucharte, queremos sentir el latido de tu corazón, ser uno contigo. Aleluya. Aleluya, gloria al Señor Jesús. ¿Cuántos están aquí para adorar al Padre en esta mañana? Pueden levantar sus manos los que están dispuestos a adorar al Padre en esta mañana. Espíritu Santo, gracias.
Tú sabes que te amamos, Señor, con todo el corazón, que te amamos con toda nuestra alma, Dios, y te amamos con todo nuestro ser. Y en esta mañana, querido Espíritu Santo, queremos que su presencia se haga real en medio de nosotros. Señor, que se haga palpante en medio de nosotros, Señor. Padre, no es un evangelio más, Señor, no es una religión más, Dios. Es el reino manifestado en medio del cuerpo de Cristo, Señor. Señor, y en esta mañana dejamos fluir la presencia del Espíritu Santo en cada uno de nosotros. Señor, desde la puerta, Padre, hasta el rincón, Señor, más pequeño de este lugar. Que la atmósfera de tu presencia lo comience a llenar todo, Dios. Todo, 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 todo. Sopra prashete leproso. Y preparando leproso torrebas y caramanda. Abraza tarando basuri caramo. Llena cada rincón, cada espacio, Dios, en este lugar, Espíritu Santo. Renueva mentes, corazones, Padre, en esta mañana. Saca heridas, Espíritu Santo. Remueve, Dios mío, aún nuestra conciencia, Dios. Oh, prosoto robo shetere bekenda. Y bravasoto robo bosheterondo robo sei. Abraza tariacando rebasi caranda. Atarabasata rama mando rebasi alai. Amaso toro sheterendo. En el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús. Desarraigo, Dios mío, en esta mañana. Desarraigo, Dios mío. Señor, toda enfermedad, Dios, a los huesos, a la carne, Dios mío, en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús, toda herida, Señor, que ha sido forjada, Padre, por causa de la soberbia, por causa del orgullo, Dios mío, en esta mañana, son derribadas, Padre, en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús, nos postramos delante de ti. Señor, nos humillamos, Señor, delante de su presencia y declaramos cielo de los cielos, Señor, totalmente abierto, Señor, y a favor de tu iglesia en esta mañana. Abre tu boca en esta mañana, abre tu boca en esta mañana y dile al Señor lo que tú anhelas en tu corazón. Él está para sanar en esta mañana. Él está para libertar en esta mañana. Él está para proyectarte en esta mañana. Él ha venido en esta hora para decirte que con Él todo es posible. Que con Él aún lo más oscuro se vuelve luz. Lo que aún era más complicado para nosotros, Él lo hace posible. Oh Padre, en el nombre de Jesús de Nazaret, Padre, trae liberalidad en esta mañana, trae libertad, libertad, libertad. Padre, yo suelto el espíritu de libertad en esta mañana que viene de parte del Espíritu Santo para romper estructuras, para quebrantar cadenas, para romperlas en el nombre de Jesús. Señor, toda cadena de esclavitud en esta mañana, Señor amado, se cortan, son quebrantadas, son rotas en el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús. Ahora es tiempo de levantarse. Ahora es tiempo de comenzar a caminar por el Espíritu Santo de Dios. Oh, mandore masotere. Y tarandara masetarandara. R mamá se que le endore vaso. Espíritu Santo. Gracias Jesús, gracias Jesús. Hay gente que se está liberando en esta mañana. Hay una libertad de parte del Espíritu en esta mañana para avanzar, para avanzar, para avanzar. Gracias Jesús. Gracias Jesús, gracias Jesús.
Espíritu Santo, en el nombre poderoso de Jesús, Señor, sellamos este lugar, lo cubrimos, Padre, con ángeles protectores y activamos el ángel del fuego del Espíritu, Señor, para que repose, Señor, sobre este lugar. Mientras ministramos tu palabra, Espíritu Santo, obra, Padre, obra, de una forma poderosa y gloriosa, Señor, en el nombre de Jesús. Aún los que están a través de la internet, Señor, Padre, reciban, Dios mío, Padre, una bendición del Padre en esta mañana. No importa distancia o tiempo, Señor, para Él no hay distancia ni tiempo, Señor. Él obra poderosamente, Señor. Que se sane el enfermo, que se liberte el cautivo, Señor. Que venga un hambre y una necesidad por servir a Cristo Jesús. En el nombre de Jesús de Nazaret. Amén, amén y amén. Aleluya. Dele el mejor aplauso que usted tenga al Señor en esta mañana. Dígale a su hermano de al lado, qué bueno que estés aquí. Amén. Dile qué bueno que estés aquí en esta mañana. Amén. Puede tomar su asiento, por favor. Que el Señor nos bendiga a cada uno de los que estamos convocados en esta mañana. Amén. Para ser impartidos a través de la alabanza, a través de la adoración, a través de la palabra, a través de un momento, un tiempo que el Señor nos permite poder experimentar su presencia. Amén. ¿Cuántos aman la presencia del Señor? ¿Cuántos anhelamos la presencia del Señor? Amén. Esto va de menos a más, ¿sí? La intensidad del Señor va subiendo en la manera que nosotros le vamos permitiendo también que Él vaya obrando en medio de nuestras vidas. Aleluya. Amén. Qué hermosa presencia en medio de la alabanza. Amén. ¿Sí? Ayer estuvimos en la ciudad de Temuco. Yo fui de chofer. Llevamos a las danzarinas para que vayan a danzar. Y nos encontramos con la sorpresa que había un profeta. Y el profeta nos habló. Nos llamaron y nos dijeron los pastores de Río Bueno, hay una palabra para Río Bueno. Así que ahí estábamos nosotros. Y el Señor nos habló para la ciudad. Amén. Y yo quiero que usted ponga mucha atención en dos cosas. Número uno, dijo que a Río Bueno venían cosas buenas. Sí, lo que mismo dijo Villamil, vienen cosas buenas. Y segundo, que vamos a tener que batallar mucho con eso. Tiene que ver con que la ciudad está llena de orgullo y de soberbia. Y eso tenemos que romperlo. Nos dio el Señor, no sé si el permiso o no, para que nosotros podamos doblegar el orgullo y podamos doblegar la soberbia. Amén. Y tiene que partir por casa. Amén. Así que tenemos, yo tengo una historia de un pastor de Argentina. No me recuerdo el nombre, pero escribe un libro. Y él cuenta que Córdoba, escuche esto, Córdoba, donde está el pastor Marcos Brunet, ¿sí? Toma tu lugar y toda esa banda. Y ellos recorrieron todo Córdoba haciendo evangelismo y no lograron ganar almas para el Señor. Entonces, el libro cuenta de que ellos, un grupo de gente misionera, se dividió en grupos de 8, 3 o 4 por grupo, y se dispersaron en las diferentes ciudades. Casas con Propósito, miren, escuchen esto. Se dispersaron en diferentes lugares de la ciudad y oraron al Señor. Y cuando se juntaron nuevamente, ellos se dieron cuenta de que la misma oración
el Señor se las contestó de la misma forma a los 8 grupos. Y la oración era que la ciudad de Córdoba era una ciudad totalmente orgullosa. Dígame que no. Los argentinos tienen esa capacidad. Entonces el Señor le dijo que ellos tenían que operar con el espíritu opuesto. ¿Les suena eso? Contra el espíritu de Satanás opera el espíritu de Dios. Siempre el espíritu opuesto. Entonces ellos se juntaron y consecuencialmente los 8 recibieron exactamente la misma palabra: humillación. Hay que contrarrestar el espíritu de orgullo con el espíritu de humildad. Wow, y sabe que es tan importante esto. Yo meditaba mientras oraba, yo meditaba esto. Porque si alguien no te saluda en la congregación, la gente se enoja y no vuelve más a la iglesia. Y eso opera un espíritu de orgullo, porque no lo saludó. Y nos volvemos rencorosos y nos volvemos soberbios. Entonces el Señor nos dice que hay que contrarrestar el espíritu de orgullo en la iglesia, o en la ciudad, perdón. Entonces, hermano amado, necesitamos quebrantar todo eso. Amén. Entonces vamos a hacer un ejercicio a partir de este tiempo. Vamos a humillarnos delante de la presencia del Señor. Usted en su casa, no sé, en su trabajo, donde sea. Vamos a operar con el espíritu contrario. Cuando usted sepa que alguien está hablando orgullosamente, no sube usted al tono, bájelo. Amén. Cuando venga una palabra confrontacional sobre usted, no confronte, baje, porque ahí va a operar el Espíritu Santo. Resultados. En Córdoba, ¿qué pasó? Los grupos salieron y el Señor le dijo: se van a humillar y van a orar en los lugares donde hay más afluencia de gente, los supermercados, los malls, en todas las partes comerciales. Se van a poner de rodillas y van a comenzar a orar. Porque nos cuesta eso. Podemos ir a hablar y a predicar a la plaza, pero ponernos de rodillas es difícil. Amén. ¿Sí? La esposa que su esposo no es convertido, es muy difícil que se arrodille delante de él en una oración, o viceversa. Entonces esas cosas hay que aplicarlas. Hay que empezar a aplicar eso, a humillarnos y a comenzar a orar. Amén. ¿Le parece? Entonces, ¿qué hicieron ellos? Comenzaron a orar, a humillarse frente a los lugares públicos, a los moles y a todo eso. Y mucha gente pasaba y quizá se burlaba de ellos, pero en la obediencia está la ganancia. Así dice la Biblia. Amén. Y dice que ellos comenzaron a orar, a orar, a orar. Y en un momento, porque dice la Escritura que Dios no es hombre para mentir, ni hijo de hombre para arrepentirse. Lo que Él dice, Él lo va a hacer. Pase lo que pase, cueste lo que cueste y esté sucediendo lo que esté sucediendo. Si Él lo dijo, Él es responsable de esa palabra. Amén. Entonces, toda esa gente que pasaba y quizás se burlaba, llegó un momento que ellos permanecieron en humillación, orando, y le tocó la parte al Espíritu Santo. Y de repente, dice, como Pentecostés, de repente descendió el Señor a ese lugar. Algo pasó, algo sucedió, algo aconteció, que el Espíritu Santo se derramó sobre ese lugar. Y la gente comenzó a llegar a aquellos que estaban orando y comenzaron a quebrantarse, comenzaron a llorar, comenzaron a humillarse en la presencia del Señor. Y se desató uno de los cuantos avivamientos que han habido en Argentina por causa de una palabra que Dios declaró. Dios nos habló que esta ciudad estaba llena de orgullo. ¿Sabe? A tal orgullo que muchas veces dentro de la iglesia también ocurren estas cosas. Y nosotros nos damos un paso hacia adelante
no porque nosotros no queramos, sino porque hay un orgullo en nosotros que no nos permite pedir perdón, que no nos permite decir, me equivoqué, perdóname, sabes que fallé. Porque siempre vemos la paja en el ojo ajeno, pero muchas veces no vemos la viga que está dentro de nuestros ojos. Y no es la palabra que voy a predicar en realidad, pero tiene que ver con esto. Tiene que ver con bajar los niveles. Amén. Amén. Y decirle, Señor, ya estoy cansado de esto, yo necesito que el Espíritu Santo haga algo en medio de nosotros. Amén. ¿Cuántos están cansados de una vida rutinaria, de una vida conforme? Necesitamos eso. Amén. Aleluya. Gloria a Dios. Bien, hermanos amados, estoy hablando de identidad y de propósito. Esa es la palabra que estamos compartiendo, que hablamos la semana pasada. Y dijimos que usamos a un prototipo llamado Moisés, que habla de un hombre que no tenía, de alguna forma no tenía identidad, y que el Señor lo llama, que el Señor lo escoge, que lo establece y que le da propósito en su vida. Muchos somos como Moisés. Hacemos miles de cosas porque sí, Moisés hizo cosas. Aprendió las lenguas egipcias, aprendió a ser pastor de ovejas, se ganaba la vida con eso o de alguna manera sobrevivía con eso, como muchos de nosotros, pero sin rumbo, sin dirección, sin saber qué iba a acontecer con él en los años venideros. Qué triste es eso, saber que van a pasar 4, 5, 20, 30 años y yo no saber cuál es mi destino, cuál es el plan que Dios o cuál es mi plan que yo tengo que tener. Casarme, tener hijos, tener un auto que se me echa a perder, que se me arregle, una casa. Eso no es todo. Eso es lo que la sociedad nos dice. Pero muchas veces no sabemos nuestro destino profético. Dile a su hermano al lado, nuestro destino profético está en Dios. Amén. Y lo importante, ¿por qué lo estoy hablando? Estoy hablando de identidad y estoy hablando de propósito, porque de aquí a estos 10 años que vienen, escuche esto, de aquí a estos 10 años que vienen, usted y yo necesitamos establecer, marcar y desarrollar el plan de Dios para que la nueva generación que tome la estafeta que viene no se pierda y sepa para dónde va. Amén. Porque muchas veces nuestros padres no tuvieron esa capacidad, no tuvieron esa humildad de presentarse delante del Señor. Por lo tanto, a nosotros nos ha costado mucho más poder entender. Amén. Por eso la Biblia dice que en Éxodo capítulo 1 dice la palabra, y murió José y sus hermanos, dice, y toda esa generación. Y eso no solamente el Señor está hablando de que murió José, de que murieron sus hermanos, porque todos nos vamos a morir, y que murió toda esa generación, pero el Señor quiere decir un alto ahí. Hay un José que marcó un ámbito profético, hay un José que marcó un destino a sus hermanos y marcó un destino profético a su generación. No solamente el Señor marca esa palabra porque José murió y murieron sus hermanos también, sino que también dice que murió esa generación que entendía de alguna forma la voz de Dios o lo que Dios les había indicado, y ellos comenzaron a caminar bajo esa palabra. Y cuesta eso, nos cuesta la iglesia, nos cuesta porque hay millones de cosas o muchas cosas que están a nuestro alrededor que ocupan el lugar de preeminencia que Dios quiere en nuestra vida. Por eso no desatamos nunca destino en nuestra vida. Siempre andamos bloqueados, siempre andamos paralizados, siempre hay algo que el Señor como que nos impulsa, pero hay una barrera que nos controla. Y eso tiene que ver justamente con no encontrar el destino profético para nuestra vida. Cuando encontramos el destino, no erramos, vamos al blanco, nos direccionamos claramente en lo que Dios quiere hacer.
Y necesitamos una iglesia madura en este tiempo, una iglesia entendida en los tiempos, como los hijos de Isaacar, entendido en los tiempos cuyos dichos, dice, seguían todos sus hermanos. O sea, tu hablar, tu caminar, tiene que marcar destino a la demás gente. Amén. Por eso es tan importante tener establecido la palabra identidad en nuestra vida. De que somos hijos de Dios. Eso es lo que decía yo ayer o el domingo pasado. De que somos hijos de Dios. Y que el Padre nos amó de tal forma y de tal manera que no escatimó ni a su propio Hijo, sino que lo dio en propiciación, dice, para la redención de nuestras almas. Oye, eso es grande. Y eso es poderoso. No fue tu papá ni tu mamá que dio la vida en la cruz, ni tu hijo ni tu hija, la dio el Señor Jesucristo. Y no solamente la dio por nosotros, sino que nos abrió un nuevo camino, un destino para nuestra vida. Y eso no es menor. Y eso lo tenemos que entender. Iglesia, necesitamos entender eso. Sí, si hay algo que en este tiempo, y que por mucho tiempo vengo diciendo y vengo hablando, es que yo le hice el cortocircuito a la religión hace rato ya. La religión no va conmigo en un circuito. Entonces necesitamos romper eso en medio de nuestra vida. Y la única forma es que haya identidad clara en nuestro caminar. ¿Por qué es tan importante la identidad? Yo lo decía el domingo pasado. Es tan importante la identidad porque la identidad te establece, te planta. Es como, ¿cómo lo digo? No sé, voy a dar un ejemplo así. En la universidad hay 40 estudiantes de medicina, o de ingeniería, o de lo que sea. Pero de esos 40 se titulan los 40, de cualquier profesión. Pero de esos 40 lo más probable, bueno, tanto en medicina no, pero bueno, demos el ejemplo así. Lo más probable es que de esos 40, al menos 5 o 10 encuentren trabajo al tiro. Porque se identificaron con su profesión. Porque durante los 5, 6, 7 años que estudiaron, no perdieron el tiempo, sino que se concentraron en lo que estaban haciendo. Y al final se licencian, sacan los mejores promedios y las puertas se le abren automáticamente. Porque ellos saben que antes que lleguen a un hospital o antes que lleguen a una clínica, ellos saben que ya son médicos, que tuvieron 7 años clavados ahí, perfeccionándose, apoderándose de esa profesión, para que en el momento del ejercicio de ella, ellos sean lo suficientemente idóneos, eficientes y eficaces para desarrollar ese trabajo. Amén. Y en eso, en todo orden de cosas. Lo único que la iglesia pasa 30, 40 años dentro de la iglesia y no tiene rumbo ni tiene dirección. Amén. Y de eso quiero hablarles en esta mañana. Quiero hablarles de esa identidad. Una identidad donde Moisés no sabía lo que era. No sabía si era egipcio, no sabía si era hebreo. No tenía, aunque tenía conocimiento, tenía capacidades, como todos nosotros tenemos capacidades, talentos, pero muchas veces esas capacidades y esos talentos no se alinean al plan de Dios por no tener una identidad clara. No sé si me explico. Amén. Entonces, cuando el Señor le habla en Éxodo capítulo 3, si me ayudas ahí, por favor. Verso 6, 3:6. Esta semana que pasó, muchos hermanos me escribieron y me llamaron y me preguntaron, pastor, ¿qué significa quitarse el calzado de tus pies? Porque yo le dije eso y estábamos hablando y dijimos, y quita el calzado de tus pies, porque el lugar donde vas a entrar es tierra santa es. Escúcheme esto, hermano, y esto es lo que tenemos que entender.
que cuando nosotros entramos al reino o entramos al evangelio, todo lo que estaba hacia atrás no nos sirve. Y usted me dice, pero pastor, ¿cómo mis 30 años para atrás no sirven para el reino? Los 20, los 15. Yo llegué a los 22 años, con un pasado de 22 años, pero esos 22 años no me sirvieron para el plan que Dios tenía. Porque la Biblia dice, de modo que si alguno está en Cristo, ¿cómo dice? Nueva criatura es. Y añade, las cosas viejas pasaron. He aquí, son todas hechas nuevas. Entonces eso me está diciendo que los años que pasaron hacia atrás sin Cristo no me sirven para la nueva identidad que el Padre quiere colocar en mi vida. Y eso es lo que nos cuesta entender, no nos cuesta asimilar. Somos nuevas criaturas en Cristo Jesús cuando nosotros le confesamos a Él como Señor y Salvador de nuestras vidas. Y eso tenemos que entenderlo. Pero para eso la práctica es meterse en la identidad de una nueva criatura en Cristo Jesús. Amén. Si tu vida pasada fue horrible, pasó. El Señor dice, no me acuerdo. No me pidas perdón de eso porque ya yo me olvidé. Ya te perdoné ya de todo eso. Pero nosotros somos cargantes a volver a enlodarnos en lo mismo. ¿Sí? A tropezar con la misma piedra, diría un caballero por ahí. Hay otra identidad, hay una nueva panorámica que Dios nos está ofreciendo. Y eso es lo que tenemos que entender. No podemos volver a nuestro pasado. Amén. Dígale a su hermano, vamos para adelante. ¿Sí? Éxodo capítulo 3 y el verso 6. Solamente ese verso para hablar de identidad. Y dice, y dijo, yo soy el Dios de tu padre, Dios de Abraham, Dios de Isaac y Dios de Jacob. Entonces Moisés cubrió su rostro porque tuvo miedo de mirar a Dios. Eso es lo que muchas veces nos falta. Tener miedo de encontrarnos con Dios, de agarrarle temor a eso, porque hay un propósito tan maravilloso que Dios va a empeñar su reino. Escúcheme esto. Dios va a empeñar su reino en tu vida. Eso significa que Él está poniendo su confianza de su cielo, de todo lo que Él tiene en tu vida. Y eso no es menor. Por eso tenemos que entenderlo ya no solamente como cristianos evangélicos, sino que dice bueno, voy a seguir leyendo mejor. Verso 7. Dice, hablando ahora ya de propósito, ¿no? Verso 7 dice, le dice Dios a Moisés, dijo luego Jehová, bien he visto la aflicción de mi pueblo que está en Egipto, y he oído su clamor a causa de sus exactores, pues he conocido sus angustias. No solamente, yo quiero que en esta mañana usted se vaya solamente al pueblo hebreo, sino que váyase a un pensamiento de esta ciudad. ¿Por qué Dios nos está levantando? ¿Por qué Dios quiere provocar en medio de nosotros un avivamiento? ¿Por qué Dios quiere provocar por medio de nosotros un derramamiento de su Espíritu Santo y nos quiere usar a nosotros con identidad? Porque Él ha escuchado el clamor de esta ciudad y necesita que alguien se levante en medio de este lugar a proclamar el reino en su plenitud. Amén. Dice, he descendido para librarnos, verso 8, de mano de los egipcios y sacarlos de aquella tierra a una tierra buena. Mire para donde Dios nos quiere llevar, a una tierra buena y ancha, a tierra que fluye leche y miel,
a lugares del cananeo, del eteo, del amorreo, del fereceo, del heveo, del jebuseo y de todos esos. ¿Sí? El clamor, dice, pues de los hijos de Israel ha venido delante de mí, y también he visto la opresión con que los egipcios los oprimen. El Señor está viendo muchas veces la opresión que hay sobre ti en tu trabajo, en todo eso. Pero el Señor tiene misericordia, ¿no? Verso 10. Ven por tanto ahora y te enviaré a Faraón para que saques de Egipto a mi pueblo, los hijos de Israel. Entonces Moisés respondió a Dios: ¿quién soy yo para que vaya a Faraón y saque de Egipto a los hijos de Israel? Automáticamente le responde al Señor: ve, porque yo estaré contigo. Amén. Dile a tu hermano al lado: no vas solo. Sí, Dios va a ir con nosotros. Sí, Dios va a ir contigo. Y si Dios va contigo, entonces maravillas Dios puede hacer en medio de ti. Amén. Para los que creen. Sí, y dice, y le respondió: ve, porque yo estaré contigo, y esto será por señal de que yo te he enviado. Cuando hayas sacado de Egipto al pueblo, servirás a Dios sobre este monte. Tiene que ver con iglesia. Tiene que ver un lugar donde el Señor va a formarnos, va a establecernos y va a llevar a cabo su propósito en nosotros. Verso 13. Dijo Moisés a Dios: he aquí que yo llego a los hijos de Israel. Mire la conversación de Moisés con Dios. Es la conversación que muchas veces tenemos nosotros, ¿no? ¿Cómo llego a mi marido? ¿Cómo llego a mi esposa si es tan rebelde? ¿Cómo llego a mis hijos si son tan rebeldes? ¿Cómo llego donde ellos? Y el Señor le dijo: yo iré. El problema es que nosotros vamos nosotros y tenemos que invitar al Señor. Sí, yo todos los días que vengo para acá le digo: Espíritu Santo, vamos. Aunque el Señor nos dijo ayer que aquí había un ángel con una llama de fuego mientras nosotros estamos aquí. Por eso el fuego del Espíritu Santo se va a encender en este lugar. Porque el Señor envió un ángel a este lugar. Eso es poderoso. ¿Se da cuenta? Él estará con nosotros donde nosotros, pero tenemos que creerlo. Amén. Entonces le dice, y dijo Moisés: he aquí que yo llego a los hijos de Israel. Yo voy a llegar donde mis parientes. Yo voy a llegar donde mi vecina. Yo voy a andar, y les digo: el Dios de vuestros padres me ha enviado a vosotros. Si ellos me preguntaren cuál es su nombre, ¿qué le responderé? Y respondió Dios a Moisés: yo soy el que soy. Y dijo: así dirás a los hijos de Israel: yo soy, me envió a vosotros. Además dijo Dios a Moisés: así dirás a los hijos de Israel: Jehová, el Dios de vuestros padres, el Dios de Abraham, el Dios de Isaac y el Dios de Jacob, me ha enviado a vosotros. Este es mi nombre para siempre. Con él se me recordará por todos los siglos. Escuche esto. Cuando Dios le dice eso, cuando Jehová le dice eso, y el último verso que leí, y dice: este es mi nombre para siempre, con él se me recordará por todos los siglos. Es decir, cuando Dios le habla a Moisés, escuche esto, cuando Dios le habla a Moisés y le dice que ¿quién lo iba a enviar? El yo soy, no solamente iba a estar con Moisés, sino que iba a estar con cada uno de nosotros por los siglos de los siglos. Por eso que es necesario recibir a Cristo en nuestro corazón, porque el Espíritu Santo está dentro de nosotros.
Y donde nosotros vamos, el yo soy va con nosotros. Tremendo, hermano, poderosísimo eso. Eso tenemos que entenderlo. Entonces, de alguna manera, el Señor se personifica a través de nosotros. Por eso es tan importante la identidad en medio de nuestras vidas. Amén. Entonces, cuando nosotros tenemos esa, como decía el domingo pasado, cuando nosotros tenemos esa identidad clara, muy clara en nuestra vida, entonces el Señor puede confiar en nosotros y nos puede dar destino. Yo soy el Dios de Abraham, yo soy el Dios de Isaac, yo soy el Dios de Jacob y yo soy tu Dios ahora. Moisés de alguna manera se empodera en esa palabra y el Señor automáticamente le dice, ahora que tienes clara la identidad, ahora que sabes quién sos, entonces yo lo que voy a hacer es ahora yo voy a empoderarte a ti y te voy a dar un propósito en tu vida. Y la orden es, ve a Egipto y saca a mi pueblo Israel de en medio de la esclavitud. ¿Quién soy yo?, dijo Moisés. No, yo voy a ir contigo. ¿Sí? Y si alguien me preguntara, ¿quién es? Entonces yo voy a responder, el yo soy me envió. Y se lo dije el domingo pasado, cuando Moisés llega delante del pueblo, 3 millones y tantos de personas, y le dice, ¿quién te mandó? El Dios de Abraham, el Dios de Isaac, el Dios de Jacob, mi Dios. Y me envió el yo soy. ¿Quién es el yo soy? Yo mismo. ¿Te das cuenta? Dios en medio de nosotros, haciendo la obra juntamente con nosotros. El Espíritu Santo hace un tiempo atrás me habló y me dijo algo. Va a llegar el momento, va a llegar el día que la gente va a comenzar a hablar bien de ti. Va a hablar bien de tu familia y va a hablar bien del ministerio. Ahora no, todavía no, en ese tiempo. Pero Dios me dijo, si la gente te pregunta, ¿cómo lo haces? ¿Cómo lo estás haciendo? Porque no hay una fórmula en esto. ¿Sí? Hay diseños de Dios, pero esos diseños se tienen que bajar. Entonces, ¿qué pasa? Entonces Dios me dice lo siguiente, cuando alguien te pregunte cómo lo estás haciendo, tú le vas a responder. Y eso me parece mucho a Moisés. Si yo le pregunto, si yo le digo a la gente, ¿quién me envió? El yo soy. Entonces el Señor me dijo, cuando alguien te pregunte, ¿por qué ha pasado esto contigo? ¿Cómo la iglesia está creciendo? ¿Por qué te está yendo bien o te está pasando lo que te está pasando? Entonces tú le dirás, es que Jehová está conmigo. Amén, no hay otra explicación. Sí, crece las finanzas, crece la iglesia, crece la sabiduría, crece el entendimiento, crece la revelación, crece la unción. Es porque Jehová está con nosotros. Y contra más identidad tenemos, más propósito hay en medio de nuestra vida. Amén. ¿Me hago entender? Entonces, tan importante eso, hermano, que nosotros podamos tener, porque hay gente que pasa años y años en la misma posición, en el mismo lugar, porque no tiene claro para dónde va. ¿Sí? Entonces, iglesia, ya dejémonos nosotros decir, no, si el pastor nomás, no, cada uno de nosotros tiene empoderado a Dios o a Cristo dentro de nosotros. Amén, lo tenemos. Lo importante es que nosotros lo creamos, nos identifiquemos. Entonces el Señor va a desatar planes maravillosos en medio de nosotros. ¿Sí? Porque la Biblia está llena de eso. Efesios 4:11, por favor. El 10 también.
Mire lo que dice. Y el que descendió es el mismo que también subió por encima de todos los cielos para llenarlo todo. Eso significa que no hay solamente un cielo, sino que hay varios cielos, ¿no? Dice encima de todos los cielos, y eso. Encima de todos los cielos para llenarlo todo, ¿sí? Dice que Él descendió, que cumplió la tarea, subió y ahora está por sobre todos los cielos. Eso es lo que quiere decir la palabra. Que tiene nombre sobre todo, nombre arriba, abajo y aún debajo de la tierra. Eso es lo que dice la palabra. Dice, y el que descendió es el mismo que también subió por encima de todos los cielos para llenarlo todo. Eso lo califica con autoridad y soberanía a Cristo. Eso es lo que está diciendo este versículo. Pero dice el 11, mire. Y el mismo constituyó. ¿Quién? El que subió, ese que también bajó. Y el que tomó nombre sobre todo, nombre. El que descendió. Y el mismo, dice, constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Dígale a su hermano al lado, para allá vamos. Amén. Para alcanzar la plenitud de la perfección en Cristo Jesús. Y nos saca de todo concepto natural. Que no hay imposibilidades en medio de nosotros si Cristo está con nosotros. ¿Me está entendiendo? ¿Me está comprendiendo que hay una plenitud que Dios tiene para nosotros? Y Él va a perfeccionar la identidad en nosotros con propósito. ¿Y cuál es el propósito? Hacerlos algunos profetas, a otros apóstoles, a otros pastores, a otros evangelistas, a otros maestros, para la edificación del cuerpo de Cristo. O sea, significa que la iglesia tiene que estar siempre y permanentemente en perfección, en entrenamiento, en estudio, en preparación. ¿Sí? No nos venimos a sentar al templo nomás. Necesitamos perfeccionarnos. ¿Y cómo nos vamos a perfeccionar? Conforme al diseño, que ese que bajó, que subió y que está por sobre todas las cosas, constituye para la perfección de lo que el Señor quiere hacer. Apocalipsis 1:6, por favor. Apocalipsis 1:6. Dice así. El 5, lo mismo que le dice en Efesios, mire, Efesios 10, 4:10, Apocalipsis 1:5. Y Jesucristo, el testigo fiel, el primogénito de los muertos y el soberano de los reyes de la tierra, el que subió, el que bajó y ahora que está por sobre todas las cosas, al que nos amó y nos lavó de nuestros pecados con su sangre. Mire lo que hace, verso 6. Y nos hizo reyes y sacerdotes para su Padre. A Él sea la gloria e imperio por los siglos de los siglos. Amén. O sea, nos constituye ministerialmente a algunos, pero a todos nos mete como reyes y como sacerdotes para Dios su Padre. Eso es tremendo, hermano. Es poderoso eso. Amén. O somos reyes o somos sacerdotes. Para los sacerdotes, Efesios 4:11. Para reyes, toda actividad que tú tengas fuera de la iglesia, debes manifestar el reino a través de la profesión en la cual, o el oficio que tú tengas para desarrollarlo dentro o fuera del cuerpo de Cristo. Amén. Dígale a su hermano al lado, ninguno de todos
ninguno de nosotros nos escapamos. Amén. Si usted va a ser carpintero, sea un buen carpintero. Si usted es un buen electricista, sea un buen electricista. Si usted es un buen publicista, sea un buen publicista. Si usted es un buen si usted es un profesional, sea un buen profesional. Dignifique a Cristo del lugar donde usted hace, donde usted trabaja. ¿Sí? ¿Me hago entender? Pero quiero terminar con algo, porque me dijeron que tenía que cortar ya. Señor Jesús. Jeremías capítulo 1. Jeremías capítulo 1. Dígale a su hermano al lado, dígale, hay gente, dígaselo así, hay gente que no pasa este proceso de formación, identidad y propósito. Son pocos, pero el Señor como que salta eso, así como como Adán, ¿no? Adán no tuvo guagüez, ni niñez, ni adolescentez, ni juvenilez. Lo creó ya bien hombrecito, ¿sí? Y le saltó toda la formación para atrás. Hay gente que tiene esos privilegios. Hay gente que, por ejemplo, yo oré durante 2 años para el bautismo del Espíritu Santo. Chuta, hermano, me sentía terrible. Escuchaba hablar en lengua, ni me las aprendía. Las trataba de aprender. Porque llegó un momento que me frustré. Le oraba hasta en el baño al Señor. Cuando iba de camino al trabajo, cuando venía del trabajo a la casa. Yo decía, necesito ser bautizado en el Espíritu Santo. Yo quiero experimentar eso. Yo se los he conversado muchas veces. Había una necesidad. Yo escuchaba a la gente de repente, bla, 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 bla. Yo decía, ¿qué tengo que hacer para poder recibir todo eso? Porque es parte del reino, es parte de lo que el Señor dijo, los llenaré, los bautizaré en Espíritu Santo y fuego, dice Mateo 3:11. Yo decía, yo lo quiero. Me costaron 2 años y fracción. Hasta que de repente, ¡pum! Yo pensé que iba a venir ángeles, fuego del cielo, me iba a consumir como Isaías, así, un carbón encendido, me iba a quemar la boca y yo iba a empezar a hablar. De repente, en un momento, ¡fum!, comenzó a fluir y el Señor, yo sentí un peso de gloria que cayó sobre mí y yo entendí y comencé a hablar en español. Y cuando comencé a hablar en español, de repente yo me empecé a escuchar hablando en otro idioma. Es maravilloso eso. Pero hay gente privilegiada que muchas veces se salta eso, como que Dios toma, ¡pum!, y listo. Jeremías es uno de esos. Jesús es uno de esos. Ni siquiera a Jesús ni siquiera pudo tener un nombre que él que haya querido, ni su papá ni su mamá, sino que Dios se lo dio, Emmanuel, Dios con nosotros. Hay gente que de repente tiene ese privilegio, ¿no? Que ya viene con una asignación profética asignada por el Señor y no hay vuelta. Juan el Bautista, preparándole el camino al Señor, no hay vuelta. Naciste para eso. Y no había otro. 6 meses antes de Jesús, 30 años escondido, hasta que vino a prepararle el camino al Señor. Destinos proféticos que tú no tienes la posibilidad de decir que no. Qué tremendo es eso.
Aunque el Señor dice que Él nos aparta desde el vientre, pero muchas veces nos deja ser. Pero hay gente como Jeremías, hay gente como Samuel, que al momento de haber sido destetado de la madre, se fue al templo. Y no hubo posibilidades de tener otra cosa sino sacerdocio nomás. Amén. Dice la palabra en Jeremías 4. Dice, vino pues palabra de Jehová a mí diciendo, antes que te formase en el vientre, te conocí. Yo no sé si usted y yo entendemos esa palabra. Pero voy a salir de la teología normal, escritural un momento, para entenderlo por el Espíritu esto. Cuando Dios le habla a Jeremías y le dice, vino pues palabra de Jehová a mí diciendo, hablando Jeremías, ¿no? Y le dice, antes que te formase en el vientre, te conocí. Eso me da a entender a mí que antes de mi concepción, antes de que mi mamá y mi papá se juntaran y formaran un matrimonio y tengan relaciones y tengan intimidad y nazca yo, es porque Dios ya tenía un destino profético para mí como lo tiene con cada uno de nosotros. Y el que tu mamá y tu papá se hayan juntado, o aunque tu papá no esté en matrimonio con tu mamá, o que haya sido por una casualidad de la vida, como muchas veces se dice, tuve un hijo sin haberme casado, qué sé yo. Y uno dice, ¡guau! Metí la pata. Nació este bebé, nació este hombrecito, esta mujercita. Cuando yo voy a Jeremías y Dios le habla a Jeremías y le dice, antes que estés en el vientre te conocí, es porque Dios necesitaba un útero. Dios necesitaba un lugar para depositar su plan y el propósito que tenía conmigo para desarrollar todo lo que Él ya había planificado de antes de la fundación del mundo para mí. Es decir, que antes que yo esté en el vientre de mi madre, en algún lugar Dios ya me había apartado para su propósito eterno que Él tenía conmigo. ¿Me está entendiendo? Y ahí cambia toda la perspectiva de nuestra vida. Y le dice el Señor, vino pues palabra de Jehová a mí diciendo, antes que te formase en el vientre, te conocí. Y antes que nacieses, te santifiqué y te di por profeta a las naciones. Escucha esto. Antes que nacieses, yo ya te había ubicado en el propósito eterno que Dios tenía. Pero ahora necesitaba el vientre de tu mamá para que tú nazcas. Cuando el Señor dice, dejarás a padre y madre y te unirás a tu mujer y serás una sola carne, tiene que ver con un rompimiento de separación. Porque tu mamá no es tu mamá. Y porque tu papá no es tu papá. Es un vehículo del propósito de Dios que tenía contigo. Por eso que Dios dice, aunque padre y madre te dejaran, yo Jehová con todo te recogeré. Yo le daría un aplauso al Señor por eso. Ay, es que mi mamita, ay, es que mi papito. ¿Por qué no le dices así a Dios? Ay, que no puedo faltar a la cita de mi papito y a la cita de mi mamita. Porque Dios es Padre y Dios es Madre. Es que cuando entramos en la nueva naturaleza, cambia toda la perspectiva de vida.
Tremendo, ¿no? Entonces, voy a terminar con esto. Es que no importa dónde tú hayas nacido o qué familia te tocó donde nacer. Si eres de una... Mire, voy a usar estas palabras. Si naciste en una familia pobre o mediana o de alta gama, ¿no? Que tenga altos recursos. A Dios no le interesa eso. Te tocó lo que te tocó. Pero ese no es tu destino. El destino es encontrarte con la paternidad correcta y con la maternidad correcta, que es Dios. Entonces, aunque tú hayas nacido allá arriba o al medio o abajo, a Dios no le interesa. Lo que a Dios le interesa es que tú y yo entendamos nuestra identidad para establecer el propósito. Porque a Dios sacó a David entre las ovejas para establecerlo como rey sobre la nación de Israel, y no le preocupó si era de una situación débil, flaca, pobre o lo intelectual, lo que haya sido. Dios escogió a Pedro, no siendo el mejor de los discípulos, sino que lo llenó del Espíritu Santo, lo preparó y lo capacitó para el propósito y para el plan que tenía. Lo importante es entender la identidad que Dios quiere colocar en tu vida para establecer propósito con nosotros. Amén. Cuando yo tengo identidad definida, clara, entiendo el propósito, entiendo la identidad que Dios quiere colocar en mi vida, entonces el Señor tiene la osadía, de confiar en mí y de confiar en ti para establecerte un propósito glorioso y maravilloso de ir y predicar el Evangelio a todas las naciones de la tierra, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Y yo estaré con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Amén. Poderoso eso, es glorioso, hermano amado. Necesitamos salirnos de la religión, necesitamos salirnos de la tradición para poder entender ese plan con Dios. Amén. Qué hermoso cuando el Señor ya nos identifica, confía en nosotros y nos establece plan sobre nuestras vidas. Aleluya. ¿Qué es propósito? Es el objetivo a alcanzar. Termino diciendo que el propósito en Dios eres tú. ¿Cuál es el fin del propósito? Tú, yo, tú. Se cumple el propósito de Dios en cada uno de nosotros. Por eso que cuando el hombre falla, cuando el hombre peca, cuando la mujer peca, cuando el hombre se aleja de Dios, es un propósito inconcluso en el Señor. Por eso que Jonás fue tan duro, el Señor lo metió dentro del pez, no para matarlo, sino para que razone. Porque en vez de irse para un lugar, se fue para el otro, compró pasajes para irse para un lugar y se fue para el otro, con palabra de Dios. Y el barco se estaba hundiendo por causa de él, por causa de Jonás, hasta que Dios lo mete y lo lanza al mar, y aún en medio del mar se lo come el pescado y no le hace nada. Sobrenatural eso. Y dice que el pez lo vomitó. Hay gente que anda en el mundo pensando que es lo correcto. La gente lo va a vomitar porque no es de ahí, no le pertenece a ese lugar. Tiene destino profético en Dios, pero como no tiene identidad, todavía no se da cuenta del gran y glorioso plan que Dios tiene con él o con ella. Amén. ¿Me está entendiendo eso? Póngase en pie, por favor. Diga: avivamiento viene bajo identidad y se establece bajo propósito en nuestra vida. Amén. Diga
Dígale a su hermano al lado que no te vomiten. Que no te vomiten. Porque va a llegar un momento que la gente te va a vomitar. Porque no eres de ese lugar. Porque no le perteneces al mundo. Porque hay planes de Dios y propósitos en tu vida. Amén. Cierra tus ojos donde tú estás. Formado en el secreto, aliento de vida pusiste en mí. En tus manos estoy seguro, mi vida pertenece a ti. Yo voy más profundo, buscando tu rostro. Quiero conocer tu corazón, tu corazón. Formado en el secreto, aliento de vida pusiste en mí. En tus manos estoy seguro, mi vida pertenece a ti. Yo voy más profundo, buscando tu rostro. Quiero conocer tu corazón. Yo voy más profundo, buscando tu rostro. Quiero conocer tu corazón. Y llévame al lugar donde me enamoré de ti, donde marcaste mi corazón. Llévame al lugar donde me enamoré de ti, donde marcaste mi corazón. Yo voy más profundo, buscando tu rostro. Quiero conocer tu corazón. Yo voy más profundo, buscando tu rostro. Quiero conocer tu corazón. Y llévame al lugar donde me enamoré de ti, donde marcaste mi corazón. Llévame al lugar donde me enamoré de ti, donde marcaste mi corazón.